Octubre de 1943. Aeródromo de Rabaul, Nueva Bretaña. El comandante Saburo Sakai lee un informe de inteligencia enviado por fuentes suecas. El documento describe un nuevo avión estadounidense. Enorme, robusto, casi el doble de peso que un Zero. Blindados, radios de transporte, tanques autosellantes, vidrios antibalas. Cuando termina de leer, Sakai se ríe. Sus hombres se ríen con él. Para ellos, eso no era un luchador. Era una caricatura voladora. Un bombardero disfrazado de caza. Otra aberración estadounidense condenada a caer ante la ligereza japonesa. Esa risa estaba a punto de ser silenciada por la brutal aritmética de la industria estadounidense. El F-6F Hellcat no fue diseñado para bailar en el cielo como el Zero. Fue diseñado para absorber el primer golpe, resistir el segundo y devolver el tercero con el doble de poder. No necesitaba maniobrar mejor, solo tenía que sobrevivir un turno más. Este video reconstruye, técnica e históricamente, cómo la risa japonesa fue reemplazada por el silencio. Como un avión considerado grotesco, pesado y lento, barrió los cielos del Pacífico con una eficiencia sistemática nunca antes vista. Cuando el Hellcat se elevó, no fue solo un avión el que entró en combate, era una fábrica voladora. Y las fábricas no se baten en duelo, salen. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier metáfora. El F-6F Hellcat derribó 5.223 aviones enemigos durante la guerra, y lo hizo perdiendo solo 270 en combate aéreo, una proporción de muertes de 19-1. No hay paralelo, no hay disputa. Pero esto no es solo una victoria de ingeniería, es una prueba matemática de un avance civilizatorio. Mientras que los pilotos japoneses confiaban en la ligereza de la estructura y el espíritu del guerrero, los estadounidenses confiaban en el peso del acero, la lógica de la doctrina y el poder multiplicador de la industria. El Hellcat no ganó por volar mejor, ganó volando con todo un sistema detrás de él. Si valoras la historia contada con precisión, respeto y profundidad, considera dejar tu me gusta y suscribirte. Este soporte ayuda al canal a mantener viva la memoria y a revelar, con datos, lo que el tiempo ha tratado de ocultar. Cuando Zero apareció en los cielos de China en 1940, parecía haber venido del futuro. Ningún avión occidental se movió con tanta gracia. El secreto no estaba solo en su ingeniería, sino en la doctrina que lo moldeó. La aviación naval japonesa nació de una filosofía ancestral, la guerra como un duelo espiritual, donde el piloto, como un samurái del aire, debe ganar por instinto y honor, no por armadura o redundancia. El Mitsubishi A6M Zero fue la cúspide de esta creencia. Construido en torno a la idea de ligereza absoluta, prescindió de cualquier blindaje que lo hiciera más pesado, eliminó las radios para ahorrar gramos y utilizó una aleación de duraluminio ultraligera desarrollada en secreto por Japón. Como resultado, ganó un alcance superior a cualquier caza aliado. Podía escoltar a los bombarderos hasta 2.000 kilómetros sin repostar. En maniobrabilidad, era insuperable. Giraba en círculos tan cerrados que parecía doblar el aire mismo. En Filipinas, en Pearl Harbor, en Singapur, Zero cosechó sus primeras victorias. En 1942, la proporción de sacrificio japonés era de 12-1. Ninguno de los pilotos aliados parecía ser capaz de seguir el ritmo de su estela curva. Para el mundo occidental, la sorpresa fue total, pero para Japón, fue solo la confirmación de su doctrina. Ganar con el espíritu, no con el acero. Esta creencia dio forma a toda la estructura de la aviación japonesa. El piloto no fue entrenado como técnico, sino como guerrero. Cada misión era un ejercicio de pureza, cada maniobra, una extensión del alma. El enemigo occidental era visto como mecánico, frío, predecible. Los combatientes estadounidenses, en particular, parecían ejemplificar esta limitación. El F-4F Wildcat, que se enfrentó al Zero en los primeros años de la guerra, era más lento, menos ágil y de bajo rendimiento. Su única ventaja era su resistencia, e incluso entonces, esto se consideraba irrelevante frente a la capacidad de un piloto japonés para sumergirse, girar y acabar con el enemigo con 2 ráfagas precisas de sus ametralladoras. Esta lógica se consolidó no solo entre los aviadores, sino también entre los ingenieros y oficiales de Estado Mayor, y fue esto lo que produjo el mayor error de cálculo estratégico de la guerra aérea en el Pacífico.
creer que el futuro también volaría en giros bruscos. Mientras los ingenieros japoneses buscaban obsesivamente recortar gramos de cada avión, los estadounidenses hicieron una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si construyéramos un caza no para ser el mejor en maniobrar, sino para resistir el primer ataque, contraatacar con fuerza bruta y volver a luchar al día siguiente? Zero no fue diseñado para ser golpeado. No había protección alrededor del motor. El tanque principal no era autosellante. Un disparo bien dirigido fue suficiente para convertir al luchador en una tumba en llamas. Pero esto no se vio como un defecto. Fue parte del sacrificio requerido para hacer que el piloto fuera más letal. La doctrina japonesa consideraba el combate aéreo como una danza en la que la muerte siempre era una posibilidad aceptada. El problema era que los estadounidenses ya no bailaban. La producción de Zero se basó en líneas artesanales. Muchas piezas se ajustaron manualmente. Cada motor Nakajima requirió horas de ensamblaje específico, un proceso efectivo pero limitado. Mitsubishi, incluso en su apogeo, no podía producir más de 150 aviones por mes. En los Estados Unidos surgió una nueva lógica, la lógica de la producción continua, estandarización total. Un avión estadounidense, como el futuro F-6F Hellcat, podría ser desmontado en cientos de partes idénticas, ensamblado en diferentes estados, por trabajadores civiles sin antecedentes militares, y aún así funcionar perfectamente en el portaaviones más cercano a la línea del frente. Esto no era solo ingeniería, era una filosofía de guerra basada en la logística absoluta. En 1943, la industria estadounidense producía hasta 650 aviones de combate a la semana, mientras que todo Japón no podía superar los 200. La diferencia fue tan colosal que en solo 3 meses, Estados Unidos fabricó más cazas que Japón en un año. Es un número que los propios pilotos japoneses desconocían, hasta que fue demasiado tarde. Una estadística que se ignora con confianza y se paga con sangre. Si este número te sorprendió, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Pero la doctrina japonesa todavía se basaba en la excelencia individual. El piloto era más importante que el avión. Y debido a esto, el sistema de entrenamiento era intensivo, casi místico. Antes de la guerra, un piloto naval japonés pasó 3 años en entrenamiento. Se requería dominio de la acrobacia, el tiro, la navegación, el combate cuerpo a cuerpo y la filosofía. Pocos entraron. Los artistas salieron del aire. Pero había un problema. Japón no podía reemplazar a estos hombres tan rápido como los perdió. Y cuando los Hellcats comenzaron a aparecer en masa en los portaaviones estadounidenses, Japón descubrió que su stock de ases era finito. Entre 1940 y 1942, reinó Zero. Los aviones británicos como el Hurricane no podían girar con él. Los P-40 estadounidenses eran potentes, pero demasiado pesados. El Spitfire tenía velocidad pero alcance limitado. Zero parecía imbatible, y durante 2 años lo fue. Pero toda supremacía que se basa en la sorpresa y el mito está condenada a colapsar ante la aritmética. Lo que los pilotos japoneses no sabían era que, en los hangares de Grumman, se estaba reuniendo una nueva generación de cazas en serie, con armadura, poder y municiones que no buscaban volar como samuráis, sino sobrevivir como tanques del cielo. El Hellcat no nacería para ganar la guerra aérea en un duelo, nacería para exterminarla con estadísticas. Y cuando esta máquina finalmente cruzara el cielo del Pacífico, no solo borraría el mito de la invulnerabilidad japonesa, sino que revelaría la falla estructural de toda una doctrina basada en la fe y la ligereza. Porque en la siguiente pelea, cuando el primer Zero intentara zambullirse y girar para atrapar al estadounidense por la retaguardia, encontraría que ese nuevo caza no estaba allí para girar, estaba allí para subir. Y lo que sucedería a 15.000 pies de altura, en cuestión de segundos, lo cambiaría todo. En enero de 1943, los primeros informes sobre el nuevo caza estadounidense basado en portaaviones comenzaron a circular en las oficinas de inteligencia del alto mando japonés. La información provino de fuentes suecas, transmisiones de radio interceptadas y más tarde, de observaciones aéreas esporádicas sobre bases en el Pacífico. Lo que surgió de los documentos fue algo que causó incredulidad y en algunos casos risas abiertas entre los analistas. El nuevo caza de la Marina de los EEUU, llamado F-6F Hellcat,
fue descrito como desproporcionado, grotesco y torpe, con 12.186 libras de peso total, casi el doble que un cero, motor radial de 2.000 caballos de fuerza, armadura alrededor del piloto, vidrio a prueba de balas, depósitos de combustible autosellantes, radios de largo alcance, placas de acero en puntos estratégicos del fuselaje. Para los ingenieros japoneses, estaba más cerca de un bombardero ligero que de un caza naval. En términos doctrinales, era todo lo contrario de la filosofía japonesa, y por eso fue clasificado inmediatamente como irrelevante. El capitán Minoru Shenda, el estratega detrás del ataque a Pearl Harbor y uno de los cerebros de la aviación naval japonesa, dijo, después de revisar las especificaciones técnicas del Hellcat, los estadounidenses no han aprendido nada. Continúan tratando de compensar su inferioridad en combate con un exceso de estructura. Creen que el metal conquista el espíritu. Su frase fue replicada en memorandos internos. La carga alar del Hellcat, 36,5 libras por pie cuadrado, se consideraba absurda para los estándares japoneses, especialmente cuando se comparaba con las solo 22 libras por pie cuadrado de carga del Zero. La conclusión era lógica. En un combate giratorio, Zero volaría en círculos alrededor del Hellcat. Y dado que toda la doctrina japonesa todavía se basaba en el clásico combate aéreo, cuerpo a cuerpo, maniobra contra maniobra, la conclusión parecía definitiva. El nuevo caza estadounidense sería derribado en masa, como los anteriores, pero esta confianza ocultaba una profunda falla conceptual. Lo que los japoneses vieron como peso excesivo fue, para los estadounidenses, una elección deliberada. Cada kilogramo adicional tenía una función: proteger al piloto, mantener la integridad de la aeronave bajo fuego, prolongar el tiempo de combate, permitir un regreso seguro a la base. Si bien Japón todavía veía el avión como una extensión del coraje del piloto, Estados Unidos ya trataba al avión como un nodo dentro de una cadena logística. El Hellcat no estaba hecho para ganar en un solo duelo. Fue hecho para volar 10, 20, 30 veces y sobrevivir a cada misión. Era un caza construido como un tractor aéreo, crudo, persistente, reparable, intercambiable y, sobre todo, entrenable. Una lógica de guerra que los oficiales japoneses no podían, o no querían, entender. Lo que los informes japoneses clasificaron como debilidad de diseño fue en realidad un salto estratégico. La armadura adicional que hizo que el Hellcat fuera más pesado fue lo que permitió a los pilotos estadounidenses absorber ráfagas enteras sin perder el control. Los tanques autosellantes que agregaban peso también permitían que los aviones dañados regresaran de manera segura, salvando valiosos pilotos. Las radios que se interponían en el camino de la ligereza eran, en la práctica, el enlace de coordinación entre los cazas que volaban en divisiones, listos para emboscadas aéreas en formación sincronizada. Pero la arrogancia doctrinal japonesa no nos permitió ver este panorama. Para el oficial japonés promedio, cualquier innovación que no se ajustara a los parámetros tradicionales del combate era tratada como desperdicio, como exceso, como debilidad occidental. Los documentos internos del cuartel general de la flota combinada muestran claramente este sesgo. Un informe de junio de 1943 dice: el reciente avión estadounidense, tipo F-6F, representa la continuación de la filosofía de la maquinaria pesada. Ningún impulsor de habilidad será superado por tal estructura. En maniobra, seguiremos siendo superiores. El texto no menciona nada sobre la potencia de fuego, ni sobre la armadura, ni sobre la doctrina del combate en parejas o dirección por radar, factores que, meses después, resultarían letales. La falla no estaba solo en la inteligencia, estaba en la cultura operativa. Japón había construido su supremacía aérea inicial sobre la base de la velocidad de ataque y la sorpresa. El cero reinaba cuando el enemigo no estaba preparado, volando aviones anticuados y aplicando tácticas heredadas de la Primera Guerra Mundial. Pero el escenario de 1943 era diferente. Los estadounidenses ya no intentaban ganar girando más rápido. Estaban ganando volando más alto, buceando más rápido, disparando más fuerte y volviendo a repetir. La guerra aérea ya no era un arte, era una ecuación, y los japoneses todavía escribían poesía en medio de la fábrica. La subestimación del Hellcat fue tan profunda que incluso después de los primeros enfrentamientos, los informes japoneses iniciales consideraron sus victorias accidentales.
Atribuyeron las muertes a la suerte, a la posición de ataque, al factor sorpresa. Ignoraron por completo la mecánica detrás del rendimiento estadounidense, el uso coordinado de la altitud, la aplicación de boom y zoom, inmersión, ataque, ascenso, y la guía constante por radio. Era un nuevo idioma de combate, y los japoneses todavía estaban leyendo el viejo manual. Entre bastidores de la aviación naval japonesa, la creencia era unánime. Cualquier avión que no respetara las leyes de la ligereza sería derribado por el arte del vuelo. Pero lo que no sabían era que los estadounidenses no estaban tratando de volar como artistas, volaban como operadores de sistemas. Y este sistema, aunque pesado, no necesitaba ganar en la primera maniobra. Era suficiente para sobrevivir hasta la siguiente. Mientras Japón perfeccionaba la espada, Estados Unidos ya ensamblaba el martillo, y cuando ese martillo finalmente cayera en los cielos del Pacífico, no habría ningún giro que salvara al piloto japonés, porque en esa nueva guerra, los que giraron perdieron energía, y los que perdieron energía, murieron. El primer encuentro entre un Zero y un Hellcat sería breve, vertical, y estadísticamente irreversible, y está a punto de suceder. 30 de septiembre de 1943. Cielos abiertos sobre la isla Marcus. El suboficial de primera clase, Yoshio Fukui, estaba volando en una misión de escolta, liderando un par de ceros para proteger un avión de reconocimiento. La mañana estaba despejada, el mar visible debajo como una alfombra ondulante, y el silencio de radio solo se rompía con los sonidos del motor Nakajima. Fue entonces cuando los vio. 6 siluetas azul oscuro, procedentes del sureste. Demasiado grande, casi demasiado pesado para ser luchadores. La primera impresión fue de bombarderos B-25, siguiendo un curso inusual. Pero a medida que se acercaban, Fukui notó algo inquietante. Eran monomotores. Enorme, con alas que parecían cortas para el cuerpo ancho, fuselajes gruesos, carentes de la elegancia de los Zero. Fue el primer contacto visual japonés con el F-6F Hellcat. El instinto de combate se hizo cargo. Fukui descendió en una curva para atacar, esperando que el enemigo lo siguiera en línea recta, como era típico de los cazas estadounidenses anteriores. El plan era el mismo de siempre, usar la maniobrabilidad del Zero para ganar posición y disparar a corta distancia. Pero lo que sucedió después no estaba en los manuales. El Hellcat no se escapó, no entró en una curva, subió directamente. Una maniobra vertical pura, impulsada por el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un motor radial de 18 cilindros que producía más de 2000 caballos de fuerza. En cuestión de segundos, el avión estadounidense estaba ganando altitud a una velocidad de ascenso de 3.500 pies por minuto, mientras que el Zero de Fukui comenzó a desacelerar, perdiendo energía en un intento de mantenerse al día. Era como tratar de llegar a un ascensor con una escalera. Al alcanzar los 15.000 pies, el Hellcat ejecutó una maniobra perfecta de Immelmann, medio bucle, seguido de un giro, colocándolo directamente en la cola del Zero. Fukui trató de escapar. Aceleró, descendió, giró, pero el Hellcat ya no estaba luchando. Estaba cazando. La distancia se redujo a 400 yardas, y luego los cielos de Marcus temblaron bajo el sonido de 6 ametralladoras Browning M250, disparando simultáneamente. En 3 segundos, más de 200 proyectiles cruzaron el aire, perforando el casco del Zero. El avión de Fukui fue alcanzado 17 veces. Se abrieron agujeros en el fuselaje, partes del ala trasera desaparecieron. Su compañero de ala, el suboficial Masao, fue derribado instantáneamente. El avión de reconocimiento que estaban escoltando nunca volvió a aparecer. Fukui, con dificultad, logró regresar a la base, pero su informe posterior al combate lo dejó claro. El nuevo caza estadounidense no era un bombardero torpe, era un depredador. Este primer combate marcó el comienzo de una nueva era. Los japoneses estaban acostumbrados a enemigos predecibles, luchadores que intentaron rotar con ellos, que cayeron en la trampa de la maniobrabilidad, que aceptaron el duelo. El Hellcat rechazó la invitación. No jugó según las reglas conocidas. Subió, se zambulló, golpeó y desapareció. No ganó por habilidad individual, ganó por poder, por energía, por estructura. Fue el nacimiento, en el Pacífico, de la doctrina de lucha basada en la energía, la doctrina de la lucha energética, que reemplazaría la vieja pelea de perros con la lógica matemática.
Mientras que los Zeros se basaban en los ángulos de las esquinas, los Hellcats se basaban en la reserva de velocidad, la superioridad de altitud y los tiros de saturación. La ingeniería Hellcat fue diseñada para esto, con 400 rondas disponibles, distribuidas en 6 ametralladoras pesadas. El avión no necesitaba una puntería perfecta. Bastaba con acercarse, disparar en línea recta y dejar que el volumen de fuego decidiera. La armadura interna protegía al piloto de las ráfagas de cañón y la metralla. Los tanques autosellantes evitaron que un solo disparo le incendiara. La estructura del fuselaje fue diseñada para soportar altas fuerzas G en maniobras abruptas. En resumen, donde el Zero fue hecho para escapar de ser golpeado, el Hellcat fue hecho para resistir ser golpeado y seguir volando. Una diferencia de filosofía que, en la práctica, decidía quién volvía a casa. El impacto de esta primera pelea fue interno. En los silenciosos pasillos de las unidades de élite de la aviación japonesa, comenzaron a llegar informes. Informes breves, técnicos y sombríos. Se comenzaron a repetir frases como maniobró verticalmente, 6 ametralladoras, blindaje resistió el impacto, nuestro turno fue inútil. La primera reacción fue tratar de racionalizar. Tal vez eran solo pilotos inexpertos. Quizás las condiciones de viento, altitud o visibilidad favorecieron al estadounidense. Pero las siguientes reuniones solo se sumarían a la lista de pérdidas y profundizarían el abismo doctrinal. El Hellcat no solo sobrevivió, pareció multiplicarse. Fue en más lugares, más a menudo. Y lo que es peor, ninguno de ellos voló solo. La experiencia de Fukui no sería un caso aislado. Fue solo el presagio de un patrón. Con cada nuevo enfrentamiento, los Zeros se acercaban con confianza, solo para descubrir que ya no estaban en 1942. La guerra aérea se había transformado, y en lugar de duelistas, ahora se enfrentaban a ingenieros. Los cielos del Pacífico, una vez dominados por la ligereza espiritual japonesa, se estaban convirtiendo en un teatro de geometría letal, coordinado por radios, sostenido por combustible y decidido por la potencia del motor. En el período de posguerra, cuando se le preguntó sobre la primera confrontación con el Hellcat, Fukui lo resumió en una breve frase: no vinieron a girar, ellos subieron. Y con este cambio, se rediseñaría toda la lógica del combate aéreo. Pero lo que hizo que el Hellcat fuera aún más peligroso, no fue solo lo que hizo en el aire, sino lo que sucedió cuando aterrizó. Porque mientras Japón tardaba semanas en reemplazar un Zero, Estados Unidos fabricaba un Hellcat cada hora. Y esta producción continua estaba a punto de alterar no solo las tácticas, sino la ecuación misma de la guerra. Lo que los japoneses llamaban el arte del combate aéreo estaba siendo reescrito, línea por línea, por un nuevo lenguaje, el de la doctrina basada en la energía, la comunicación y el sistema. El piloto estadounidense de Hellcat no voló solo, operaba dentro de un conjunto interconectado, donde cada plano formaba parte de un algoritmo en movimiento. El entrenamiento básico no era individual, era doble. Un caza en posición alta, otro en posición baja, ambos conectados por radio, ambos coordinados por operadores en tierra o en portaaviones, guiados por radar y alimentados por inteligencia logística en tiempo real. Esta estructura permitió algo inaudito: intercepciones basadas en predicciones, ataques en espiral coordinados y escapes planificados por altitud. Ya no era necesario adelantar al enemigo en el giro. Era suficiente para mantener la energía, mantener la altura y convertir la física en letalidad en el momento adecuado. Los manuales estadounidenses de 1943 ya lo dejaban claro. El combate debía decidirse antes del primer disparo. El Hellcat se zambulló, disparó con un volumen abrumador e inmediatamente subió, restaurando su ventaja. Si el enemigo giraba, perdía energía. Si intentaba escalar, se le cortaba el paso. Si huía, era perseguido por un segundo elemento, ya posicionado por comunicación por radio. Ninguna maniobra de Zero, por muy refinada que fuera, podía competir con esta lógica. La doctrina japonesa, todavía basada en duelos horizontales y excelencia de pilotos, simplemente carecía de una respuesta técnica a una fuerza que no fuera de duelo. Los samuráis del aire se enfrentaban a una máquina de cortar, precisa, ciega y continua. En los informes internos de la Armada japonesa, términos como ataques coordinados, radio enemiga en pleno funcionamiento y pérdida de energía en combate vertical
ya comenzaban a acumularse. La generación veterana, formada entre 1937 y 1941, percibió el cambio con inquietud, pero la nueva generación, que llegó al frente con 200 horas de vuelo y casi ningún entrenamiento de combate real, simplemente fue aplastada. La estructura de formación japonesa, construida para entrenar ases durante 3 años, se vio obligada a entregar pilotos en 3 meses. Mientras tanto, los estadounidenses entregaron pilotos con 300 horas, adoctrinados desde el principio en la lógica del combate por energía, con tácticas estandarizadas, volando en escuadrones entrenados como unidades y no como individuos. El Hellcat no era solo un avión superior, fue la punta visible de una doctrina que trataba el cielo como un campo matemático. Cada combate era un problema de física resuelto con la potencia del motor, la carga de municiones y el vector de ataque. La elegancia de las curvas perfectas había sido reemplazada por la fuerza bruta de la organización. La radio, ridiculizada por los japoneses por ser un peso inútil, era ahora el arma invisible más letal de la guerra. Permitió a los pilotos compartir objetivos, posicionarse sin contacto visual y atacar de manera sincronizada. La famosa táctica estadounidense Touch Weave, desarrollada durante los años de Wildcat, ahora evolucionó en el Hellcat con mayor poder. 2 cazas cruzaron sus vectores a la defensiva, cubriéndose mutuamente y tendiendo una trampa a cualquier enemigo que se atreviera a seguir a uno de ellos. Japón, sin radios estandarizadas y con restricciones doctrinales sobre el uso de comunicaciones en vuelo, voló a ciegas. Cada piloto luchó por sí mismo. Cada maniobra fue aislada. La falta de coordinación significaba que incluso los ases más hábiles eran cazados sistemáticamente por parejas estadounidenses que trabajaban como engranajes. Lo que una vez fue un combate aéreo se había convertido en ingeniería aplicada. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a los ojos japoneses desde el primer informe técnico: comunicación por radio, mantenimiento estandarizado, la repetición de maniobras por doctrina, no por improvisación. Pero la creencia en la superioridad individual hablaba más fuerte. Y cuando eso sucede, el sistema siempre gana. Si te gusta desentrañar estos hechos en profundidad técnica e histórica, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenido que muestra cómo se decidió la guerra mucho antes del primer disparo. El historiador naval estadounidense Samuel Morrison escribió: "El Hellcat no convirtió la guerra en sí misma, pero lo reveló. Demostró que el siglo XX ya no pertenecía al héroe, sino al sistema. Y este sistema apenas comenzaba a mostrar su rostro, porque en la próxima batalla, los Zeros seguirían confiando en el coraje, pero los Hellcats vendrían guiados por radar y lucharían como una sola mente". En diciembre de 1943, la diferencia entre el mito y las matemáticas finalmente se materializó en el fuselaje retorcido de docenas de cazas japoneses que regresaban, cuando regresaron, de luchar contra los Hellcats. Por primera vez desde Pearl Harbor, la lógica de la ligereza estaba fallando en serie. El Mitsubishi A6M0, diseñado para ganar antes de ser golpeado, estaba comenzando a enfrentarse al tipo de enemigo que no necesitaba golpear con precisión, solo disparar. El F-6F Hellcat llevaba 6 ametralladoras Browning M2, calibre .50, cada una disparando 750 rondas por minuto. Esto equivalía a un volumen de fuego de 500 disparos por minuto. Cada proyectil pesaba 46 gramos, viajaba a casi 900 metros por segundo y entregaba más de 3.500 libras-pie de energía por impacto. En contraste, el Zero usaba 2 ametralladoras de 7,7 milímetros y 2 cañones de 20 milímetros de baja velocidad, con munición limitada. Sobre el papel, los cañones japoneses parecían poderosos, pero su baja cadencia de fuego y su ineficiencia en los enfrentamientos dinámicos anularon la ventaja. La realidad estadística era devastadora. El Hellcat necesitaba menos tiempo para hacer más daño, y más que daño, causó destrucción. La armadura del Hellcat incluía 212 libras de placas de acero que protegían al piloto, 110 libras que protegían los sistemas de aceite y tanques de combustible autosellantes capaces de soportar múltiples impactos sin explosión. El Zero, nada, sin blindaje, sin sistema de sellado en los tanques. Un solo disparo bien colocado era suficiente para incendiar el fuselaje o matar al piloto al instante.
En las primeras pruebas en suelo estadounidense con 0 capturados, los ingenieros habían notado algo inquietante. La estructura del Zero, hecha de superduro aluminio japonés, era liviana, sí, pero incapaz de resistir el fuego de armas de gran calibre. Era un avión construido con la creencia de que nunca sería alcanzado. Ahora, se enfrentaba a un avión hecho para resistir ser golpeado, seguir volando y seguir matando. En los informes de combate estadounidenses, comenzaba a aparecer un patrón. Los Hellcats regresaban a la base con docenas de agujeros en el fuselaje, con los motores humeantes, con las alas parcialmente rotas, pero regresaban. Los Zeros, por otro lado, se hundirían en llamas, explotarían al impactar o desaparecerían en el mar. Un ejemplo célebre ocurrió sobre Truk Lagoon. 2 Hellcats del WF-6 regresaron al USS Enterprise con más de 80 impactos combinados, pero sin bajas. En la misma misión, 14 Zeros fueron derribados. Solo un piloto japonés sobrevivió. Fue el nacimiento de la lógica de la fricción, aplicada al aire. Japón había diseñado el Zero como una extensión del espíritu del piloto. Debe ganar por maniobra, por ligereza, por agresividad. Pero esta filosofía exigía perfección. Y la perfección no sobrevive a la fricción. Por cada combate perdido, Japón no perdió un solo avión. Perdió un piloto. Un piloto que tardó 3 años en formarse, con cientos de horas de vuelo, entrenamiento en acrobacias aéreas, artillería y ética de combate. Estados Unidos, por otro lado, perdió una máquina, reemplazada en hasta 60 minutos en una línea de producción que operaba las 24 horas del día. Era la diferencia entre invertir en guerreros e invertir en la guerra. Y esta ecuación se volvió insostenible. En enero de 1944, la Armada japonesa admitió en documentos internos que el número de pilotos experimentados era inferior a 500. En el mismo periodo, Estados Unidos estaba entrenando a 2.000 nuevos pilotos por mes. El balance de pérdidas no solo fue desfavorable, sino terminal. Y todo esto por los números. Números que los planificadores japoneses ignoraron. Vieron el peso del Hellcat como debilidad. No entendían que cada libra extra era un margen de supervivencia, una segunda oportunidad, un regreso al portaaviones y una nueva pelea ganada. El piloto de Hellcat no tenía que ser el más hábil, solo necesitaba seguir el manual, mantener la altitud, bucear con energía y disparar en volumen. La estructura de Zero no podía soportarlo. La doctrina del Zero no podía seguir el ritmo. La producción japonesa no podía sustituirla. Y el entrenamiento de pilotos, basado en ideales de excelencia personal, ahora se enfrentaba a la paradoja. Cuanto más heroico era el piloto, más rápidamente era eliminado por un sistema que luchaba no como un héroe, sino como una industria. En entrevistas de posguerra, los funcionarios japoneses reconocen este colapso matemático con brutal honestidad. El comandante Mitsuo Fuchida, quien dirigió el ataque a Pearl Harbor, escribió: «Intentamos ganar con cuchillas forjadas a mano. Nos enfrentaron con una fábrica de acero. La metáfora no es accidental. El Hellcat no era un avión superior por genio individual. Era superior porque había sido diseñado para absorber el mundo real y ganar por durabilidad. Este desequilibrio comenzó a erosionar no solo la estructura de las flotas japonesas, sino también la moral de los pilotos. En muchos casos, los sobrevivientes de los combates informaron el mismo patrón. Los Hellcats se zambulleron, dispararon como ametralladoras antiaéreas y desaparecieron verticalmente cuesta arriba, inalcanzables. No hubo duelo, hubo ejecución. Cada salida japonesa consumía más vidas, más horas de vuelo, más combustible escaso. Y el resultado fue siempre el mismo: pérdidas superiores al 70%. Pero lo más impactante estaba por venir, porque los Hellcats no solo ganaban con poder y armadura. Pronto, verían los objetivos antes de que los vieran. Los japoneses todavía confiaban en los ojos. Los estadounidenses ahora usarían radar. La superioridad tecnológica del Hellcat estaba a punto de adquirir una nueva dimensión, la de la guerra electrónica. Desde mediados de 1944, lo que los pilotos japoneses comenzaron a informar después de los combates parecía rayar en lo sobrenatural. Sabían dónde estábamos antes de que llegáramos. Ya estaban posicionados. Nos rodearon en la oscuridad. No fue mala suerte, era tecnología. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, los cazas estadounidenses comenzaron a operar con un tipo de ventaja que no podía ser contrarrestada con habilidad, coraje o maniobra: el radar.
instalado en barcos, aviones de alerta temprana y, en algunos casos, en los propios Hellcats en versiones nocturnas, el radar no solo vio más allá del horizonte, sino que se anticipó. Mientras que los japoneses todavía volaban en base a la visión directa y las patrullas fijas, los estadounidenses operaban como una red viva, donde cada caza era guiado por una mente invisible conectada a docenas de ojos electrónicos a kilómetros de distancia. La diferencia práctica en esto fue brutal. Para cuando un escuadrón de ceros despegó para interceptar una formación estadounidense, los operadores de radar en los portaaviones y barcos de escolta ya habían detectado sus señales. Los Hellcats, entonces, fueron lanzados por adelantado, guiados por radio, instruidos para subir, girar y posicionarse exactamente en la trayectoria enemiga. Cuando los japoneses finalmente vieron al enemigo, ya estaba detrás de ellos, a mayor altitud, velocidad máxima y con toda la ventaja del elemento sorpresa. El combate no comenzó cuando los aviones se vieron, comenzó cuando el radar decidió. El impacto estratégico de esto fue silencioso y devastador. Por primera vez, los japoneses estaban realmente ciegos. Volaron como si estuvieran solos. Los estadounidenses, por otro lado, volaron en un campo de batalla donde se monitoreaba cada vector, se predecía cada aproximación, se coordinaba cada formación. Fue el fin de la autonomía total del piloto y el nacimiento de la aviación dirigida, donde la electrónica reemplazó al instinto. Los operadores de interceptores en barcos estadounidenses como el USS Enterprise o el USS Lexington podían seguir en tiempo real el movimiento de escuadrones enteros a más de 50 millas náuticas de distancia. En menos de un minuto, transmitieron órdenes a los Hellcats en vuelo: giro 20 grados a estribor, ascenso a 12.000 pies, enemigo en curso de aproximación 060. Esta conexión entre el radar y la radio, entre la máquina y el piloto, creó un nuevo tipo de caza. El Hellcat ya no es solo un avión robusto y se ha convertido en una extensión de un sistema de detección y destrucción. Era como luchar contra un enjambre que sabía dónde atacar antes de que lo vieran. Los pilotos japoneses, entrenados para encontrar al enemigo a simple vista, ahora volaban hacia un adversario que los encontró en la oscuridad. Los identificó, los flanqueó y los derribó, todo antes de que pudieran reaccionar. Los intentos japoneses de adaptar las tácticas nocturnas fracasaron por completo. No tenían radares. No tenían una doctrina de dirección electrónica. No tenían forma de contraatacar algo que ni siquiera podían ver. Los informes posteriores a la misión se volvieron repetitivos y alarmantes. Enemigo ya posicionado. Nos tomaron por sorpresa. No hubo tiempo para maniobrar. Toda una generación de pilotos entrenados en el ojo, el instinto y los duelos estaban siendo derribados por antenas, ondas electromagnéticas y órdenes transmitidas por radio. Uno de los pilotos veteranos japoneses, interrogado después de la guerra, resumió el terror con una frase seca. Era como si nos estuvieran esperando, cada vez. Y esperaron, porque el Hellcat ya no volaba solo. Voló como parte de un ecosistema de guerra que todo lo ve. En el combate nocturno, la diferencia se hizo aún más evidente. Los estadounidenses comenzaron a usar versiones modificadas del Hellcat, con radar de corto alcance en la nariz, capaz de identificar y rastrear aviones enemigos en la oscuridad absoluta. Los ceros, sin radar, sin radio, sin formación coordinada, se convirtieron en objetivos pasivos. En misiones como la intercepción sobre el mar de Filipinas, los Hellcats derribaron docenas de cazas japoneses sin sufrir bajas. La expresión «tiro al pavo de las Marianas» surgió en este contexto. Fue una masacre, no un combate. La ventaja tecnológica era tal que los combates duraban segundos. Por cada cero derribado, no solo se perdía un avión, sino que se perdía la ilusión de que el espíritu podía vencer a la ciencia. Y esta superioridad no era solo estadounidense. Era estadounidense a escala industrial. Mientras Japón intentaba mantener algunos aviones en funcionamiento, Estados Unidos producía radares en masa, instalaba estaciones de control aéreo en todos los portaaviones y entrenaba a miles de operadores especializados. La guerra aérea había dejado de ser un duelo de velocidad y maniobra. Se había convertido en una competencia de alcance, información y electrónica, y Japón ni siquiera había entrado en el juego. El historiador Edwin Layton, exoficial de inteligencia de la Flota del Pacífico, escribió que el radar fue el verdadero cambio de juego en el Pacífico. No solo vio al enemigo, lo derrotó antes de que supiera que estaba siendo cazado.
Esta realidad marcó el punto de no retorno de la guerra aérea japonesa. Lo que comenzó como un conflicto entre pilotos, ahora se convirtió en un conflicto entre sistemas. Y en esta nueva era, los ojos no eran suficientes. Era necesario ver más allá. Y los estadounidenses podían ver desde 50 millas de distancia. Pero el impacto del radar fue solo una cara del colapso, porque mientras los ceros se evaporaban en el cielo, otro tipo de guerra comenzó a librarse en los astilleros, fábricas y muelles del Pacífico. Y en él, Japón no solo estaba en desventaja, sino que estaba siendo engullido por una producción que no se detuvo. En el próximo capítulo, veremos cómo la logística estadounidense ha convertido los barcos en ciudades y las islas en vías móviles, porque para el Hellcat, el cielo era solo el comienzo. Entre marzo y agosto de 1944, los cielos del Pacífico se convirtieron en el cementerio de una generación que ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que era el combate. Con los veteranos exhaustos, muertos o físicamente agotados, Japón comenzó a llenar sus unidades aéreas con jóvenes de 17, 18 y a veces 16 años. Reclutas que habían volado menos de 100 horas, muchos menores de 40 años y casi ninguno con experiencia en fuego real. El tiempo entre el primer vuelo en solitario y la misión de combate fue, en algunos casos, de menos de 2 semanas. El entrenamiento teórico era apresurado. Los simuladores no existían y las armas solo se practicaban en el aire, a menudo por primera y última vez. La flota aérea imperial se estaba convirtiendo gradualmente en una línea de sacrificio. La doctrina samurái no fue diseñada para lidiar con esta realidad y los resultados fueron catastróficos. Por el contrario, cada piloto estadounidense que se subió a un Hellcat llevó al menos 300 horas de vuelo, incluidas 50 horas específicas en el mismo modelo. Entrenamiento con fuego real, doctrina de vuelo estandarizada, coordinación de radio, manuales tácticos replicados en todos los escuadrones y una estructura que priorizaba la estandarización sobre la improvisación. Mientras los japoneses entrenaban en planeadores, debido a la falta de combustible y motores, los estadounidenses usaban réplicas motorizadas, simuladores de tiro y pistas replicadas en tierra para imitar las cubiertas de los portaaviones. El piloto estadounidense no subió a improvisar, subió a aplicar una ecuación que ya había sido probada. El resultado, en las batallas aéreas, fue visible. Una generación inexperta de pilotos japoneses fue literalmente arrojada al matadero. Muchos ni siquiera sabían cómo ajustar los sistemas de puntería. Varios informes estadounidenses describen ceros que volaron en línea recta, sin reacción, incluso cuando fueron perseguidos. Algunos ni siquiera intentaron maniobrar. Un operador de radar en el USS Yorktown informó que las señales de algunos cazas japoneses simplemente subieron, giraron en círculos y desaparecieron del mapa, derribadas en sus primeros 15 minutos de combate. El abismo ya no era técnico, se convirtió en moral. Fue una guerra entre adultos entrenados y adolescentes sin ninguna posibilidad. Y todo esto fue predicho, documentado, aceptado. He aquí un dato que ayuda a entender la asimetría de la catástrofe. Entre 1942 y 1945, Estados Unidos entrenó a más de 193,000 pilotos. Japón entrenó a 34,000, de los cuales menos de la mitad voló en combate. En 1944, Estados Unidos entrenaba a 93 pilotos al día. Japón estaba entrenando 3. Si este número te sorprendió, comenta a continuación con «La logística gana». Porque esta guerra ya no era entre aviones, fue entre realidades. El ritmo despiadado del reemplazo estadounidense contrastaba con la absoluta fragilidad de la máquina de reemplazo japonesa. Japón no solo carecía de aviones, motores y combustible, carecía de lo que era más esencial en una guerra aérea: tiempo. No había más tiempo para entrenar, no había más tiempo para cometer errores. Y los Hellcats siguieron llegando, por miles. Cada nuevo escuadrón estadounidense volaba como el anterior, actuaba como el anterior, ganaba como el anterior. Los japoneses, por otro lado, perdían no solo hombres todos los días, sino el hilo mismo de continuidad entre sus generaciones de combate. Un veterano fue reemplazado por alguien que apenas conocía los instrumentos en la cabina. La doctrina se perdió, la herencia se evaporó. La guerra ya no era una estrategia, se convirtió en ejecución. La tragedia humana de todo esto es difícil de expresar en estadísticas, pero visible en los cuadernos de bitácora. Hay registros de pilotos japoneses que, antes de sus primeras misiones,
Se despidieron como si fueran kamikazes, aunque no lo fueran. La certeza de la muerte no provenía del fanatismo, sino de la lucidez. Sabían que se estaban levantando para morir. Sabían que el enemigo era más rápido, más blindado, más coordinado, y ahora más joven que ellos. Porque en los Hellcats también había jóvenes, pero jóvenes que volaban como veteranos, porque fueron moldeados por una máquina doctrinal que no aceptaba la improvisación. La industrialización de la guerra había roto el vínculo entre el coraje y el azar. Ya no bastaba con ser valiente, era necesario estar dentro del sistema correcto. El historiador japonés Saburo Ienaga describió este momento como la muerte del guerrero en el tiempo de la máquina. No exageró. El cielo había dejado de ser el escenario de la gloria individual y se había convertido en un corredor estadístico donde sobreviven los que operan más eficientemente, no los que tienen más honor. Y en ese corredor, los Hellcats eran los trenes, los ceros, los pasajeros que esperan. Pero lo que hizo que este colapso fuera aún más inevitable no fue solo la pérdida de pilotos, sino la imposibilidad de reemplazar todo lo que vino después. Porque mientras Japón sacrificaba sus últimos haces, Estados Unidos convertía las islas en aeropuertos y los barcos en fábricas flotantes. En el próximo capítulo, veremos cómo la infraestructura estadounidense convirtió cada combate en un acto logístico, y cómo el Hellcat podía aterrizar en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre listo para despegar de nuevo. En octubre de 1944, el Imperio japonés lanzó su último gran intento de detener el avance estadounidense, la Batalla de Formosa. Se creía que este sería el punto de inflexión, el momento en que la Fuerza Aérea japonesa, todavía con miles de aviones disponibles y bases avanzadas en Taiwán, infligiría una derrota moral y material a la flota estadounidense. Durante 3 días, formaciones enteras de cazas y bombarderos despegaron con un solo objetivo: destruir los portaaviones estadounidenses y hundir su línea de suministro antes de que llegara a Leyte. Los informes iniciales de los pilotos japoneses fueron triunfantes. Reclamaron el hundimiento de 11 barcos, incluidos 4 portaaviones. Celebraron lo que llamaron el segundo Midway, pero el cielo contaba otra historia. Las imágenes de las cámaras a bordo, las grabaciones de radar y los informes operativos revelaron la verdad. De los 400 aviones japoneses lanzados, 329 fueron destruidos. La flota estadounidense perdió solo 89 aviones, principalmente por fuego antiaéreo o accidentes de aterrizaje. No se hundió ningún portaaviones, sin crucero, no hay fragata. Solo 2 barcos sufrieron daños leves. Lo que los japoneses habían descrito como victoria era en realidad una aniquilación aérea sistemática. Los Hellcats volaron casi 2.400 misiones en los 4 días de combate, derribando escuadrones enteros antes de que llegaran a las formaciones navales. Los veteranos pilotos japoneses, los pocos que sobrevivieron, describieron la escena con palabras que nunca habían usado desde el comienzo de la guerra: fuera de control, masacre, desesperación. La mecánica de la derrota fue brutalmente lógica. Guiados por el radar, los Hellcats interceptaron formaciones antes de la línea de ataque. Usaron la altitud, la coordinación y el poder para derribar a los bombarderos antes de que pudieran acercarse. Los pocos que atravesaron la barrera aérea fueron destruidos por baterías antiaéreas coordinadas con datos de radar a bordo. El sistema de defensa estadounidense funcionaba como un organismo cerrado: detección, interceptación y neutralización, en capas sucesivas. El cero, tan dominante en 1942, ahora fue derribado antes de que entrara en combate real. Lo que quedaba de la doctrina japonesa se evaporó entre el cielo y el mar. Más que una derrota militar, Formosa representó el colapso de una ilusión. Por primera vez, el alto mando japonés reconoció que el dominio aéreo estadounidense era absoluto. La ilusión de que la superioridad espiritual podría superar el peso de la logística, la fe en maniobrar sobre la armadura y la creencia de que el coraje individual podría compensar la inferioridad tecnológica se hicieron añicos en los cielos de Formosa. A partir de ese momento, ya no se hablaba de luchar por el cielo, se hablaba de sobrevivirlo. Los Hellcats ya no estaban luchando, estaban administrando, patrullaban el aire como un poder policial, decidiendo quién volaba y por cuánto tiempo. La guerra aérea japonesa no solo se estaba perdiendo, sino que había terminado. Solo quedaba el recuerdo de su gloria inicial.
ahora enterrada bajo las olas del Pacífico. El almirante Osawa, comandante de la Fuerza Móvil japonesa, grabó después de la batalla una frase que resuena como el epitafio de toda una doctrina. Hoy, el aire nos pertenecía solo para morir. Una frase que marca el final del mito de Zero y el nacimiento de la supremacía total del Hellcat. Pero el impacto de Formosa no terminaría ahí, porque mientras Japón perdía a sus últimos ases en el cielo, Estados Unidos se preparaba para el siguiente paso: llevar a los Hellcats a la puerta. Y la próxima operación pondría en riesgo no solo a la aviación japonesa, sino también al corazón industrial del imperio. En junio de 1944, los cielos de las Islas Marianas se convirtieron en el escenario de una de las transformaciones más brutales y simbólicas de la guerra aérea moderna. La llamada Batalla del Mar de Filipinas no fue una confrontación, fue un desmantelamiento. Esa mañana, la Armada Imperial japonesa lanzó más de 370 aviones desde sus portaaviones restantes, con el objetivo de interceptar la fuerza de tarea estadounidense que avanzaba sobre Saipán. Al otro lado había cientos de Hellcats, operando con doctrina refinada, datos de radar y coordinación de radio. El resultado fue tan unilateral, tan impactante, que el lenguaje utilizado por los propios pilotos estadounidenses cambió. No lo llamaron combate, lo llamaron el gran tiro al pavo de las Marianas. La expresión no era bravuconería, fue un diagnóstico. Las fuerzas japonesas, mal entrenadas y anticuadas, fueron destruidas incluso antes de que alcanzaran la línea de ataque. Cada ola fue detectada a más de 150 kilómetros de distancia por los radares de la Fuerza de Tarea 58. Los Hellcats, organizados en patrullas aéreas de combate sobre los portaaviones, despegaron en minutos, fueron guiados a formaciones enemigas y abrieron fuego con un volumen y precisión abrumadores. Los Zeros no tuvieron ninguna posibilidad. El primer grupo de ataque japonés perdió 42 de los 48 aviones antes de llegar a los barcos estadounidenses. El segundo grupo fue destruido casi por completo, y el tercero no regresó. En total, Japón perdió 315 aviones en un solo día. Los estadounidenses perdieron 29. En términos estadísticos, la proporción de muertes fue cercana a 11-1. Pero los números no cuentan toda la historia. El cambio más profundo fue cultural. Para los japoneses, el cielo era el lugar de la gloria, del duelo, del noble sacrificio. Para los estadounidenses, se había convertido en una malla de control de vectores, un entorno dominado por sensores, lógica, masa y eficiencia. El combate había dejado de ser entre pilotos, fue entre sistemas. Un caza japonés aislado era solo un punto ciego en el radar. Un Hellcat era una punta armada de una red más grande, con ojos, oídos y algoritmos, operados por doctrina, alimentados por combustible ilimitado, guiados por órdenes en frío y con objetivos premarcados. El lenguaje utilizado en las transmisiones de radio revela este abismo. Mientras los pilotos japoneses seguían gritando "Banzai", mientras despegaban, los estadounidenses anunciaban Fox 3 antes de ver visualmente al enemigo. Fue una guerra de diferentes siglos. La ironía es que, incluso ante esta devastación, el Estado Mayor japonés mantuvo, durante días, la creencia de que sus ataques habían causado daños sustanciales a la flota estadounidense. Fue solo cuando los barcos comenzaron a regresar intactos, con escuadrones aún más grandes despegando para la próxima misión, que se reconoció la verdad. Los portaaviones japoneses se habían convertido en cascos flotantes, incapaces de lanzar o recibir aviones. Algunos de los últimos pilotos veteranos habían muerto sin siquiera ver al enemigo. El lenguaje del honor había sido silenciado por las estadísticas de la extinción. Después de la batalla, el vicealmirante Mark Mitcher escribió en su informe: "Nunca había visto tantos aviones cayendo tan rápido. Fue menos una batalla que una ejecución. La estructura misma de la aviación naval japonesa se había desintegrado en un solo acto. Lo que una vez fue una fuerza simbólica del Imperio del Sol naciente, ahora era un esbozo de resistencia. Sin pilotos, sin aviones, sin doctrina. Los Hellcats habían dejado de ser herramientas de combate. Ahora operaban como segadores masivos. Cada escuadrón voló como un enjambre quirúrgico. Cada ataque fue precedido por un radar, coordinado por radio, ajustado en tiempo real. La guerra aérea tenía un nuevo nombre: control absoluto. La dimensión simbólica de esta batalla también fue absorbida por la opinión pública.
En los periódicos estadounidenses, titulares como «Disparar a un pez en un barril» comenzaron a reemplazar la idea de batalla. Era como si Estados Unidos no solo estuviera ganando, sino que demostrara que el concepto de resistencia aérea japonesa se había vuelto irrelevante. La derrota ya no era táctica, se volvió ontológico. Japón había apostado todo a la espiritualidad del vuelo, y ahora se enfrentaba a la frialdad de un algoritmo. E incluso entre los estadounidenses, surgió una extraña sensación de inquietud. Ganar era demasiado fácil, peligrosamente fácil. Lo que una vez inspiró miedo ahora provocaba silencio, y el silencio solo se profundizaría, porque, al conquistar el aire, Estados Unidos no había ganado la guerra, todavía necesitaba llegar al corazón, y para eso, los Hellcats solo serían la vanguardia. En el horizonte se avecinaba una fuerza aún más brutal, una fuerza que uniría el poder aéreo, el desembarco anfibio y la destrucción industrial. La próxima batalla no sería en los cielos, se trataría de las islas, y el imperio descubriría que cuando la producción estadounidense toca el suelo, no es solo el enemigo el que se rompe, es el mapa en sí mismo el que cambia. El 24 de octubre de 1944, en el fragor de la batalla del Golfo de Leyte, la superioridad aérea estadounidense dejó de ser un concepto y se convirtió en evidencia viviente, una verdad demostrada en el cielo con frialdad matemática. A las 7:00 am, el comandante David McCampbell, ya reconocido como uno de los mayores ases de la aviación naval de los Estados Unidos, despegó con su compañero de ala, el teniente Roy Rushing, liderando un grupo de solo 7 Hellcats. Lo que enfrentarían a continuación no era un escuadrón aislado, sino una ola de más de 60 aviones japoneses, cazas, bombarderos y bombarderos torpederos, lanzados en su desesperación por detener la ofensiva estadounidense en Filipinas. Los números parecían poco probables, pero lo que siguió no fue un combate, fue un cálculo. McCampbell voló directamente al centro de la formación, utilizando la altitud, la ventaja energética y la comunicación constante por radio. Su primer objetivo fue un Cero que intentaba escoltar a los bombarderos Betty. Con un solo disparo de sus 6 ametralladoras con 50, el avión enemigo estalló en llamas. En unos minutos, derribó 2 más. Corriendo, a su lado, se lanzó sobre los bombarderos, destruyendo un G-4M con una ráfaga lateral que arrancó la mitad del ala izquierda. Los Hellcats se separaron y convergieron con precisión. Evitaron girar, escalar, bucear, atacar y desaparecer en el cielo como depredadores entrenados. La coordinación fue tan impecable como impersonal. Cada movimiento tenía un propósito. Cada maniobra siguió la doctrina. Y el resultado fue una masacre silenciosa. En 90 minutos de combate, McCampbell derribó 9 aviones. Carreras, 6. Juntos, 2 hombres en aviones de 12.000 libras, con abundantes reservas de blindaje, radio, radar y municiones, derribaron a 15 enemigos de una fuerza de 60. Los otros Hellcats de la patrulla completaron el trabajo. Al final del enfrentamiento, la formación japonesa se había disuelto en el aire. Solo 5 aviones regresaron a las bases, todos dañados. Fue la marca más alta registrada por un piloto de la Marina de los E.U. en un solo día. Pero más que una hazaña personal, el episodio se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande, el colapso práctico de la aviación de ataque japonesa. Lo que permitió tal resultado no fue solo el rendimiento técnico del Hellcat, fue el conjunto completo lo que lo sostuvo. El motor Pratt & Whitney R2800, de 2000 HP, le dio una ventaja en ascenso y aceleración. La radio AN/ARC-1, que permitía la comunicación continua con otros cazas, y la nave nodriza. El radar a bordo que ofrecía conciencia situacional incluso en formaciones dispersas. Y, sobre todo, la doctrina de vuelo que integraba todo esto en una lógica de combate estandarizada, enseñada, repetida y refinada en cada misión. McCampbell no fue un héroe solitario. Era la punta de una cadena logística y táctica que funcionaba como un organismo vivo, donde cada célula sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los japoneses, por otro lado, todavía volaban con la esperanza del azar. Muchos de los pilotos que subieron ese día nunca se habían entrenado en formación a gran escala. Varios estaban en sus primeras misiones, y ninguno tenía ningún tipo de radar o comunicación coordinada con sus bases.
Se enfrentaron a un sistema con instinto, y el instinto allí ya no era suficiente. Era como entrar en una habitación oscura contra un oponente que veía con luz artificial. La frase de un oficial japonés sobreviviente, grabada semanas después, resume la conmoción. Ya no sabíamos dónde comenzó la batalla. Simplemente sentimos el impacto. Y caímos. La masacre en el Golfo de Leyte no fue la primera, pero fue el punto de cristalización de una nueva realidad. Los cielos del Pacífico ya no eran territorio en disputa. Eran una dominación absoluta. Los Hellcats no solo patrullaban, filtraban el aire, identificaban intrusos y ejecutaban sentencias en minutos. La aviación japonesa, que alguna vez fue sinónimo de terror en Filipinas, se convirtió en un recuerdo destrozado en la altitud. Y a diferencia de las batallas anteriores, ahora los estadounidenses no celebraron con euforia. Entendieron lo que estaban presenciando, el reemplazo de la guerra por la contención, del enemigo por error. Cada misión se convirtió menos en la victoria y más en manejar la derrota de otra persona que no sabía cómo retirarse. Y esta frialdad letal comenzaba a llegar a oídos del mando japonés. Un oficial del Estado Mayor de la Armada japonesa, en un memorando interno, escribió: «Nuestros pilotos ahora despegan como semillas en el viento. Sabemos que no vuelven. Sabemos que ya no hay cosecha». La frase, resignada y poética, también era estadística, y presagiaba una nueva escalada de desesperación. Porque si el cielo ya no ofrecía resistencia, todo lo que quedaba era sacrificar el propio cuerpo. En el próximo capítulo, veremos cómo la lógica del Hellcat, con su eficiencia e impersonalidad industrial, llevó a Japón a tomar la decisión más trágica de la guerra: convertir a los pilotos en armas humanas. Porque frente a una máquina invencible, el único camino que quedaba era explotar con ella. Entre noviembre de 1944 y marzo de 1945, un nuevo término comenzó a circular silenciosamente entre los informes médicos de la Armada Imperial Japonesa: Shigoku no Shinri Shogai, trastorno psíquico del infierno, traducido en los documentos aliados como psicosis infernal. El término no era una metáfora, fue un diagnóstico. El colapso aéreo de Japón ya no se limitó a pérdidas materiales. Ahora, corroía las mentes de los sobrevivientes. Los pilotos veteranos, una vez orgullosos y espiritualmente resistentes, regresaron de las misiones con síntomas graves: temblores, mutismo, ataques de pánico, pérdida de apetito y una nueva forma de resignación fría. Ya no hablaban de victoria, justo a tiempo. Tiempo hasta el próximo despegue. Tiempo hasta que no regrese. Tiempo hasta el final. Estos hombres ya no se enfrentaban a los combatientes. Se enfrentaron a una entidad invisible. Un sistema que los derribó antes de que pudieran ver. El Hellcat, que desde la distancia parecía un monolito azul en el cielo, se había convertido en un símbolo de lo que era imposible de combatir. Una máquina que no fallaba, que no lo dudó. Eso operó con una precisión inhumana. Un sobreviviente anónimo, registrado en un informe médico de campo japonés, escribió: «Cuando su radar nos atrapa, no hay más cielo, solo el ruido que venía de arriba. Disparan sin vernos, están en todas partes. Son como dioses que matan sin mirar». La doctrina que glorificaba la muerte se había convertido en una condena, no en una promesa. Este colapso moral reverberó dentro de los hangares. Había registros de pilotos que, incluso con aviones disponibles, se negaban a volar. Otros estaban saboteando silenciosamente el tren de aterrizaje o el carburador, con la esperanza de posponer la misión. En las islas más pequeñas, los funcionarios comenzaron a forzar vuelos bajo amenaza de cortar los suministros a las familias. La aviación japonesa, que alguna vez fue un símbolo del Bushido en acción, se convirtió en un engranaje envenenado por el miedo y la previsibilidad. Uno ya no moría en la gloria. La gente murió porque el sistema lo exigió, y porque el enemigo nunca cometió errores. Mientras tanto, la estructura estadounidense solo se estaba fortaleciendo. En febrero de 1945, la tasa de producción de Hellcats alcanzó las 600 unidades por mes. Japón, en el mismo periodo, fabricó 97 ceros, muchos sin motor ni hélice. La superioridad espiritual de Japón, así proclamada en 1941, ahora se enfrentaba a un hecho irreversible. Estados Unidos no solo estaba ganando, sino que estaba multiplicando la victoria a escala industrial. Un piloto estadounidense podría ser derribado y reemplazado en una semana.
Un piloto japonés muerto tardó 2 años en ser reemplazado, si es que había un avión. Si esta asimetría te impresiona, escribe en los comentarios. La logística gana, porque detrás de cada victoria aérea estadounidense había una cadena de fábricas, barcos, pistas y técnicos que nunca se detuvieron. Pero lo más trágico de esta psicosis colectiva fue su ironía final. Los pilotos japoneses comenzaron a ver en el enemigo lo que su propio imperio había prometido ser: frío, disciplinado, imbatible. Un piloto del 343 o Grupo Aéreo, una de las últimas unidades de élite de Japón, confesó en una entrevista después de la guerra: se convirtieron en lo que pensábamos que éramos. Éramos los hombres del espíritu, pero ganaron con método. Queríamos ser héroes, prefirieron ser eficientes. Y la eficiencia no muere. La fe en el código del Bushido comenzaba a ser reemplazada por una amarga admiración por el enemigo, no por su valentía, sino por su constancia. En los barcos estadounidenses, los pilotos de Hellcat leen los informes con indiferencia profesional, sin gloria, sin euforia. Las victorias se convirtieron en estadísticas. Derribar 4, 5 o 6 aviones por misión ya no causaba un escándalo. La doctrina estadounidense había deshumanizado el combate, y ese fue su triunfo. No lucharon contra los hombres, lucharon contra objetivos. Esta ausencia de emoción fue el arma más efectiva del sistema. Y para Japón, el colapso psíquico tuvo una consecuencia concreta: el nacimiento de la táctica más desesperada de la guerra, los ataques kamikaze. No como una estrategia, sino como una sustitución de la doctrina. Si el piloto ya no creía que podía ganar, era suficiente para enseñar que morir era suficiente. En el próximo capítulo, veremos cómo esta distorsión final del espíritu japonés fue alimentada, paradójicamente, por el terror que los Hellcats habían infundido en el cielo. Porque cuando el aire deja de ser territorio de combate y se convierte en un campo de ejecución, queda la última arma. Es el cuerpo mismo. En octubre de 1944, con los cielos pacíficos bajo el control absoluto de los Hellcats, y la Armada Imperial reducida a ecos de lo que una vez fue, el vicealmirante Takijiro Onishi tomó una decisión que rompió con milenios de tradición guerrera japonesa y con cualquier pretensión de victoria militar convencional. Propuso formalmente convertir a los cazas Zero en armas humanas. El plan era simple, brutal y matemático. Si un piloto de Zero, en combate normal, tenía menos del 3% de posibilidades de derribar un portaaviones estadounidense, un ataque suicida, directo, controlado al impacto, aumentaría esa probabilidad hasta en un 30%. Por primera vez, la doctrina del imperio asumía que sus pilotos no ganarían vivos. Todo lo que quedaba era golpearlos con el cuerpo. Así nació la unidad de ataque especial, los primeros escuadrones kamikaze. El nombre, que significa viento divino, evocaba los tifones que, según la mitología japonesa, habían salvado al país de las invasiones mongolas en el siglo XIII. Estaba hecho de aluminio, carne y desesperación. Los jóvenes pilotos, muchos menores de 20 años, comenzaron a ser entrenados no para luchar, sino para lanzarse ellos mismos. Los viejos manuales de maniobra fueron reemplazados por instrucciones simples: cómo alinear el fuselaje con la cubierta de un portaaviones, cómo mantener la altitud ideal para evitar la evasión del enemigo, cómo bloquear los controles en la inmersión final. El Zero, una vez un símbolo de agilidad y gracia en el cielo, se convirtió en un misil rudimentario con inteligencia biológica. El proceso fue sencillo. A los reclutas se les dieron 7 días de preparación. Aprendieron a despegar, volar en línea recta, seguir el rumbo indicado y sumergirse sobre el objetivo. Fueron alimentados con discursos nacionalistas, cartas de despedida escritas previamente y ceremonias de despedida escenificadas. La gloria reemplazó al miedo, pero solo en retórica, porque muchos de estos jóvenes entendieron, con silenciosa claridad, que ya no eran guerreros, eran municiones. La idea de que el sacrificio era noble todavía apuntalaba la maquinaria de propaganda japonesa, pero en el campo el heroísmo se había vaciado. Ya no era una opción, era una estadística. Y mientras los kamikazes se iban, los Hellcats esperaban. Con sus radares, radios y formaciones sincronizadas, se convirtieron en cazadores de proyectiles humanos. El Hellcat no está diseñado para interceptar misiles, pero terminó especializándose en eso. Al detectar formaciones suicidas, los pilotos estadounidenses reaccionaron con calma metódica. Despegaron, subieron,
ganaron altura y abrieron fuego en curso de colisión. Un ataque que dependía de la trayectoria recta y la sorpresa se volvió predecible. Y los Hellcats, una vez más, reescribieron la lógica del combate. Los cielos del Pacífico se convirtieron en corredores de intercepción. El aire ya no era un camino para el enemigo, era un filtro. En misiones documentadas, el número promedio de muertes kamikaze por parte de Hellcats llegó a 7 por día. En una operación frente a la costa de Luzón, un solo escuadrón de cazas estadounidenses interceptó 23 aviones suicidas antes de que se acercaran a la flota. La tasa de éxito japonesa se mantuvo por debajo del 14%. Con cada piloto lanzado, Japón perdió a un joven, un avión y la poca esperanza de coherencia táctica que le quedaba. El ataque suicida, que nació como el último símbolo de honor, se convirtió, en la práctica, en el último recurso de un imperio sin radar, sin doctrina, sin alternativa. La ironía era amarga. Los mismos cazas que 3 años antes habían barrido el Pacífico con maniobras acrobáticas y precisión individual ahora se dirigían en línea recta, cargados de explosivos, contra un enemigo que los veía incluso antes de que se formaran en el horizonte. Zero, que al comienzo de la guerra personificaba el genio oriental contra la fuerza bruta occidental, terminó su trayectoria como un vector suicida, víctima de la misma filosofía que lo exaltaba. Mientras tanto, el Hellcat se mantuvo prácticamente sin cambios. La misma estructura, los mismos motores, la misma armadura, solo que acumulando roles: cazador, escolta, interceptor, defensor de la flota, ejecutor estratégico. Ya no era un luchador, era un sistema aéreo de negación total. En números fríos, se lanzaron más de 3.800 ataques kamikaze al final de la guerra. De estos, alrededor de 270 alcanzaron sus objetivos, una tasa de eficacia del 7%. Los daños materiales fueron graves, pero irrelevante frente al costo humano y moral. La doctrina japonesa, que había apostado todo a la fe, el espíritu y la individualidad del piloto, terminó siendo devorada por su propia incapacidad para evolucionar. La guerra moderna no recompensaba el sacrificio. Recompensado fue la repetibilidad, la escalabilidad, el cálculo. Y en eso, Hellcat fue el juez final. En uno de los últimos informes japoneses antes de la rendición, el almirante Kusaka escribió: «No se le puede pedir al hombre que reemplace el acero. No se puede pedir al espíritu que mire hacia la radio. Fracasamos porque no vimos que el futuro no era una pelea, era un algoritmo». Estas palabras no llegaron a los periódicos, pero llegaron a los almirantes estadounidenses. Y entre los hangares de la Marina de los Estados Unidos, lo que se podía escuchar ya no era celebración, era el silencio, porque sabían que lo que habían derrotado no era solo un enemigo, fue toda una época. En el próximo capítulo veremos cómo, incluso con la guerra aérea decidida, Estados Unidos continuó aumentando la producción de Hellcats, no por necesidad, sino por estrategia, porque en una guerra de desgaste, producir el doble de lo necesario no era una exageración, era un arma que Japón nunca tuvo la oportunidad de fabricar. En la mañana del 15 de agosto de 1945, mientras las transmisiones de radio en todo el Pacífico anunciaban lo impensable, la rendición oficial del Imperio japonés, un eco final de la guerra aún se arremolinaba en los cielos del archipiélago. A las 07:15 am, un bombardero Yokosuka D-4UI, Judy, rompió el tenso silencio de la rendición y se acercó rápidamente a una formación naval estadounidense en el mar de China Oriental. A bordo del USS Ticonderoga, la tripulación de vuelo dudó por un momento. Japón había entregado sus armas, pero ese avión seguía avanzando. El protocolo no tenía lugar a dudas. Se lanzó un solo Hellcat, y en menos de 7 minutos, comenzó y terminó el último combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. El piloto estadounidense, cuyo nombre se perdió entre tantos informes operativos, interceptó el bombardero a poco más de 3.000 metros de altitud. El Judy maniobró con dificultad, como si su piloto también dudara. Pero solo tomó un momento de indecisión para que el Hellcat se pusiera en posición de disparo. 2 ráfagas cortas de las 6 ametralladoras Browning .50 perforaron el aire con la misma precisión que definió toda la campaña en el Pacífico. El bombardero perdió altitud, giró sobre sí mismo y explotó en el mar, sin drama, sin dudarlo. La guerra que comenzó con la risa japonesa frente a una máquina estadounidense considerada absurda, grande, pesada, sin alma,
Terminó con esa misma máquina, sola, sellando el destino de un imperio. No con un discurso, con una ráfaga de 12,7 milímetros. Fue un final coherente. El Hellcat no era el caza más ágil ni el más rápido, pero fue el más funcional. En 30 meses de combate, derribó 5.223 aviones enemigos, un promedio de 19 victorias por cada pérdida. Ningún otro caza en ningún frente de batalla ha logrado tal tasa. Fue diseñado para ganar antes de ser probado, creado para operar en cualquier clima, despegando de cualquier portaaviones, con cualquier piloto entrenado en doctrina estándar. No dependía del genio, dependía del sistema. Y este sistema, a diferencia de la filosofía japonesa, no esperaba que el piloto fuera un héroe. Le bastaba conseguir el manual. La ironía es total. El avión que los ingenieros japoneses llamaron el perezoso volador, el caza que fue despreciado por volar con armadura, sinónimo de debilidad para el pensamiento doctrinal japonés, fue el mismo que impuso la negación completa del espacio aéreo enemigo. Se rieron, y se rieron lógicamente. Después de todo, el Zero tenía maniobrabilidad, tenía historia, tenía un aura. El Hellcat tenía estadísticas, y eso fue precisamente lo que ganó. Cuando los japoneses apostaron por el espíritu, los estadounidenses apostaron por la escala. Cuando el primero confiaba en el honor, el segundo invertía en la repetición. Y cuando el humo bajó, fue la repetición lo que permaneció. La guerra aérea del Pacífico, con todas sus variaciones tácticas, tecnológicas y doctrinales, no terminó por agotamiento mutuo. Terminó con la aniquilación unilateral. Y la firma de ese final fue la inmensa silueta del F-6F Hellcat, surcando los cielos con su cola alta y su vientre de acero. La última misión, registrada en los libros con un asterisco de formalidad, no fue una batalla, fue un recordatorio, que el tiempo de los samuráis había terminado, que en el siglo XX no bastaba con volar con alma. Era necesario volar con suministros, repuestos, instrucción y radar, y nadie lo ha hecho mejor que los estadounidenses. Incluso hoy, el sonido de sus ametralladoras, disparadas por última vez en agosto, resuena en documentales y archivos, porque esa explosión final no solo derribó un avión, ha terminado un ciclo, el ciclo de una guerra donde, al final, la victoria no fue la más valiente, era uno de los más preparados. Y si hay una imagen que resume esta brutal transición de épocas, es esta. Un Hellcat solitario, rasgando el cielo de la rendición, para recordarnos que allí, en ese momento, ya no había lugar para la duda, el honor o la maniobra. Solo había cálculo, y ya había terminado. En el próximo capítulo, veremos qué pasó con los hombres que volaron estas máquinas, tanto los que rieron como los que ganaron, y cómo décadas después, el recuerdo de esa guerra no vive solo en medallas, pero en el silencio de las preguntas se fue. Septiembre de 1945. La base aérea de Atsugi, que alguna vez fue un bastión intocable de la aviación imperial, ahora era solo un terreno controlado por las fuerzas de ocupación. El suelo japonés, por primera vez, recibió aviones enemigos no como invasores, sino como señores del espacio, y los primeros en aterrizar, entre los miles de aviones que Estados Unidos tenía a su disposición, fueron 12 Hellcats del USS Yorktown. Ningún gesto podría ser más simbólico. Los mismos aviones que habían barrido los cielos del Pacífico, que habían desmantelado la doctrina aérea japonesa pieza por pieza, ahora descendían suavemente hacia el corazón del imperio, pero no con arrogancia, con método. Pilotos, técnicos, ingenieros y funcionarios japoneses observaban desde la pista. Muchos habían luchado contra los Hellcats, otros habían leído los informes, pero pocos habían visto uno de cerca, y aún menos imaginaban que estarían vivos para verlos aterrizar con las hélices aún girando, sin disparar un tiro. Los aviones se detuvieron uno al lado del otro, el metal azul marino, la estrella blanca con bordes rojos, las alas plegables aún limpias de sangre. La escena estaba en silencio, pero tenía un peso tectónico. No fue solo el final de una guerra, era la encarnación de lo que, durante años, el mando japonés se había negado a aceptar. No habían perdido ante una nación, habían perdido ante un modelo. Cuando los pilotos estadounidenses descendieron no hubo saludo, ni provocación, solo había mirada. Y allí, en medio de la pista de Atsugi, uno de los aviadores estadounidenses,
aún sin saber lo que representaría esa escena décadas después, volvió a encender el motor del Hellcat y realizó una serie de acrobacias básicas: candela, bucle, ascenso en espiral, inmersión controlada. El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp rugió limpio, sólido, constante. Y luego el piloto apagó el motor, abrió la cabina y con seca ironía le dijo a un intérprete japonés: «Ni siquiera usé toda la potencia». La frase no era provocación, era un hecho. Y en ese momento, para los técnicos japoneses que evaluaron cada línea del fuselaje, cada tornillo, cada detalle de las tomas de aire, la realidad se impuso. No entendieron eso. No era solo un mejor luchador, era otro tipo de pensamiento. El Hellcat no había sido creado por un genio, ni había sido esculpido artísticamente. Fue el resultado de miles de ingenieros, docenas de fábricas, cientos de pruebas, millones de dólares. Cada tuerca, cada remache, cada panel, todo estandarizado para la producción en masa. Y sin embargo, funcional en combate como ningún otro avión. La doctrina que creía que la ligereza vencería al peso, que la maniobra vencería a la armadura, que el espíritu derrotaría a la máquina, se derrumbó allí, no con una explosión, sino con el aterrizaje de 12 ejemplos de derrota. Para los estadounidenses, fue solo el cumplimiento del protocolo. Para los japoneses, fue la revelación final. La guerra no se había perdido en los cielos, ya se había perdido en las fábricas. Es curioso observar cómo, incluso frente a esta rendición completa, no hubo humillación directa. El piloto estadounidense que hizo las maniobras no sonrió. Los entrenadores japoneses no lloraron. Había, entre ellos, algo más frío, un entendimiento mutuo, sin palabras, de que la guerra ahora era otra cosa, que la victoria ya no se medía por el duelo, sino por la repetición segura de la actuación. Esa superioridad no provino de la audacia, sino de la coordinación, que no bastaba con volar mejor, sino que era necesario volar más, entrenar más, construir más. Y quizás la mayor ironía de esta historia es esta: los japoneses se habían enfrentado a un arma que no sabían cómo clasificar. Para ellos, el Hellcat era demasiado grande, demasiado pesado, demasiado tonto. No entendían que la estupidez del Hellcat era su genio. No tenía que pensar, solo necesitaba sobrevivir al primer ataque y devolver el triple. Y lo hizo con blindaje, motor, radio, doctrina y repuestos. La solución estuvo frente a ellos todo el tiempo, pero era invisible para cualquiera que todavía creyera que la guerra era una extensión del honor personal. Si te gusta desentrañar estas ironías y comprender cómo la historia ha sido moldeada por decisiones técnicas y culturales, muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video y suscríbete para que podamos seguir desenterrando los engranajes ocultos de la victoria y la derrota. Porque lo que sucedió en Atsugi fue más que el aterrizaje de aviones. Era la entrada física a un nuevo mundo. Un mundo donde el poder no se expresaba solo con coraje, sino con cálculo. Un mundo en el que ganar significaba crear un sistema donde se absorbía el error y se multiplicaba el éxito. En el próximo episodio, profundizaremos aún más en este equipo. Revelaremos el backstage del milagro industrial estadounidense. Cómo, en medio de la guerra, Estados Unidos logró producir 12.000 Hellcats en menos de 30 meses. Una cadena de montaje donde se fabricaba el cielo, pieza a pieza, sin improvisación y sin piedad. Después de la rendición formal, con Japón en ruinas y la doctrina militar expuesta como un residuo arqueológico, comenzó un proceso silencioso pero revelador. A un grupo de ingenieros japoneses se les permitió inspeccionar modelos de Hellcats capturados o entregados después del armisticio. Entre ellos estaba el profesor Jiro Horikoshi, el padre del Mitsubishi A6M Zero, el hombre que había encarnado el pináculo del genio aeronáutico japonés. Ahora se inclinaba sobre el cadáver metálico de su torturador. Pero lo que encontró no fue solo una máquina superior, fue una filosofía que Japón ignoró y por lo tanto, perdió. El primer choque fue técnico. Hellcat, a diferencia de Zero, se construyó con módulos estandarizados. Cada parte, desde el cerrojo hasta la hélice, podría cambiarse en minutos por otra de cualquier fábrica autorizada por Grumman. El motor Pratt & Whitney R2800 tenía piezas que eran intercambiables entre diferentes unidades. El Nakajima Sakae, el motor del Zero, requirió ajustes manuales en su ensamblaje. Cada motor era una caja única, cada avión ensamblado como una obra de madera voladora.
Si un Zero recibía daños, el mantenimiento requería la reunión con las piezas hermanas. El Hellcat, por otro lado, ingresó al taller como un producto estándar y salió funcional, en cuestión de horas. Esta diferencia entre arte y sistema lo era todo. Mientras Japón fabricaba guerreros voladores con el mismo orgullo con el que se fabrica una espada, Estados Unidos fabricaba plataformas de combate. El Hellcat no dependía del genio del piloto, ni de la inspiración del ingeniero. Dependía de la constancia de la línea de montaje. Se hizo para tener partes dañadas, para recibir disparos, para caer y, si era posible, para regresar. Zero, por otro lado, era un samurái volador, cuya efectividad requería el equilibrio perfecto de técnica, ligereza y piloto. Pero la guerra moderna no recompensa el equilibrio, recompensa la repetición. Los ingenieros japoneses, al desmantelar los sistemas internos del Hellcat, notaron algo aún más inquietante. La estructura interna del caza estadounidense no solo era más robusta, sino que estaba diseñada para absorber fallas. Las líneas de torsión, el aislamiento de los cables eléctricos, los refuerzos en regiones críticas del fuselaje, todo hecho en base a estadísticas. No era una máquina hecha para ser admirada, fue hecho para ser enviado a la batalla y sobrevivir al daño promedio esperado. Mientras tanto, el Zero continuó siendo diseñado para ser ligero, elegante, fluido y por lo tanto, letalmente vulnerable. Jiro Horikoshi escribió, en sus notas personales, una frase que nunca se publicaría oficialmente durante su vida. Diseñamos un avión para 1941. Diseñaron un sistema para 1945. Esta frase resume, con precisión quirúrgica, la derrota japonesa en el aire. No fue solo una derrota en la actuación, fue una derrota de la visión. Japón creía que la guerra sería una secuencia de duelos, héroe contra héroe. Estados Unidos creía que la guerra sería decidida por quien pudiera reemplazarla más rápido, y construyó todo su esfuerzo en base a esta idea. Logística, estandarización, entrenamiento, doctrina, reemplazo. Por cada Zero que se estrelló, Japón perdió 3 años de entrenamiento, un motor hecho a mano y un piloto creado a imagen de la perfección. Por cada Hellcat derribado, Estados Unidos perdió una máquina reemplazada en 60 minutos, un piloto entrenado con un manual y una parte de un sistema que seguiría girando sin él. Era como si la guerra se hubiera convertido en una línea de producción, y los estadounidenses lo hubieran entendido antes que nadie. Japón, con su cultura milenaria, orgullosa y ritualista, simplemente no vio la llegada del nuevo paradigma. La ironía de la subestimación es clara. Cuando los primeros informes del Hellcat llegaron al alto mando japonés, todavía en 1943, los términos utilizados eran burlones: pesado, lento, vulnerable. Nadie consideró que, tal vez, el peso significaba armadura, la lentitud significaba estabilidad y la vulnerabilidad era solo una ilusión estadística. El Zero era superior en las curvas, pero el Hellcat no entrañaba. Subió, se zambulló, esperó, no se batió en duelo, cazaba. Si la derrota de una doctrina puede simbolizarse con un gesto, fue este. Ingenieros japoneses, arrodillados ante lo que una vez llamaron una aberración, ahora copiando sus mecanismos, tratando de entender, demasiado tarde, cómo ganó el enemigo sin maniobrar, cómo sobrevivió más tiempo, a pesar de que era menos ágil, cómo ganó más, aunque era menos noble. Y quizás la pregunta más dolorosa para estos técnicos fue, ¿y si Japón hubiera hecho lo mismo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera priorizado el mantenimiento, la modularidad, la comunicación, la doctrina? ¿Y si hubiera tratado a sus pilotos como multiplicadores y no como mártires? La respuesta, por supuesto, no cambia la historia, pero hace que la derrota sea aún más profunda, porque no era inevitable. Fue construido, pieza por pieza. Si ha llegado hasta aquí, es posible que se pregunte, ¿y cómo lograron los estadounidenses este milagro logístico? ¿Cómo fue posible producir más de 12,000 Hellcats en menos de 30 meses, mientras luchaba en 2 océanos, abastecía a los aliados y aún mantenía una fuerza industrial intacta? En el próximo capítulo abriremos las puertas de las fábricas. Mostraremos cómo un país entero se convirtió en una línea de montaje, y cómo esta línea derrotó a una filosofía antigua, con la frialdad de un cronómetro. La victoria del Hellcat no comenzó en el cielo, comenzó en la fundición, en la cinta de correr.
en el relé de cambio que nunca durmió. En Bethpage, Nueva York, la fábrica de Grumman se convirtió en un organismo vivo, no solo por su productividad, sino por la forma en que incorporó el tiempo como arma. Cada 60 minutos, un nuevo caza F-6F Hellcat salía listo para el combate. Y ese número no era propaganda, eran estadísticas oficiales de la Marina de los EE-UU. Un avión por hora, día y noche, durante casi 2 años y medio. En total, 12.275 Hellcats. Todos idénticos, todos compatibles, todos reemplazables. En el mismo periodo, Japón había logrado fabricar poco más de 6.000, muchos de los cuales requirieron ajustes manuales, transporte delicado y pruebas específicas antes de que entraran en funcionamiento. La diferencia no estaba solo en la cantidad, estaba en el ritmo. Dentro de las fábricas, la lógica era simple: eliminar variables. Los trabajadores no ensamblaron aviones, ensamblaron secciones precalibradas que encajan entre sí, como piezas de una ecuación. El proceso fue monitoreado por códigos de colores, matrículas y supervisores, que se especializaron en identificar fallas antes de que se convirtieran en problemas. Si una pieza estaba fuera de estándar, no se ajustaba, fue descartado, porque el estándar era más importante que el esfuerzo. La excelencia, para los estadounidenses, estaba en la repetición, no en el genio artesanal. Y eso es lo que Japón nunca entendió. Mientras que el Zero fue forjado con orgullo casi espiritual por artesanos que dieron forma al fuselaje con una atención casi religiosa, el Hellcat nació de plantillas, matrices y matrices. Su fuselaje era robusto porque no estaba diseñado para la belleza, estaba diseñado para durar. El revestimiento, la cabina, los tanques autosellantes, los refuerzos estructurales, todo tenía una función estadística. El avión no tenía que ser el mejor en todo. Era suficiente para ser lo suficientemente bueno como para sobrevivir al combate y volver a volar al día siguiente. Esta filosofía de durabilidad media planificada convirtió al Hellcat en el caza más eficiente de la guerra. No porque ganara todas las peleas, sino porque volvió a ganarlas de nuevo. Esta eficiencia, por supuesto, requería más que una buena ingeniería. Requería todo un ecosistema. La producción del Hellcat movilizó a miles de proveedores, ingenieros, metalúrgicos y trabajadores. Cada avión fue el resultado de cientos de empresas interconectadas, cada una responsable de un fragmento de la máquina total. Las hélices vinieron de Connecticut, radios, de Illinois, neumáticos, de Ohio. Las piezas llegaron sincronizadas por trenes, camiones y barcos, en plazos cronometrados. Y cuando un componente se retrasaba, ya había otro proveedor activado. La guerra estadounidense fue redundante por elección, e invencible por eso. Mientras tanto, Japón operaba con escasez de materias primas, bombardeos constantes y un sistema de producción artesanal. Cada cero que se salía de la línea era una pequeña victoria contra el tiempo y los recursos. Pero eso significaba que cada pérdida en el aire era irreparable. En 1944, la Armada japonesa estimó que solo podría reemplazar un avión por cada 6 perdidos. Estados Unidos, por otro lado, estaba produciendo aviones más rápido de lo que podía permitirse perder. Fue el colapso de la aritmética de guerra japonesa, y el Hellcat fue el símbolo de ese colapso. La ironía, como siempre, estaba en los detalles. Los ingenieros japoneses, al estudiar los Hellcats derribados, se preguntaron por qué los estadounidenses insistían en tanta redundancia. ¿Por qué tanto acero en áreas no críticas? ¿Por qué reforzar las alas si le quitaba maniobrabilidad? ¿Por qué tanques sellados si agregan peso? La respuesta estaba en el poscombate. El Hellcat estaba regresando. El piloto sobrevivió. El avión fue reparado. El sistema continuó. El Zero, a su vez, se llevó a su piloto con él, porque cuando se incendiaba, y esto era común, no había nada entre la bala y el corazón. Esta diferencia en la lógica de producción no era solo un detalle técnico, fue una división filosófica. Japón todavía veía la guerra como una secuencia de actos de valentía. Estados Unidos vio la guerra como una ecuación logística. Y si te gusta desentrañar estos engranajes ocultos de la victoria, disfruta de este video y suscríbete al canal, porque detrás de cada ráfaga de fuego de ametralladora había un cerrojo apretado por un trabajador anónimo. Detrás de cada despegue había un tren de carga puntual.
Y detrás de cada victoria había un calendario cumplido. La guerra aérea no se decidió solo en la cabina, se decidió en la fábrica. Y la fábrica estadounidense ganó porque entendió que, en una guerra de desgaste, no basta con ser brillante. Es necesario ser constante. No basta con ser rápido. Tienes que ser predecible. Y sobre todo, no basta con ganar una vez. Tienes que ganar 1000 veces. Con el mismo avión, con el mismo rendimiento, con el mismo equipo. Fue esta mentalidad la que construyó el Hellcat y la que destruyó la doctrina japonesa sin disparar un tiro extra. En el próximo capítulo, veremos lo que quedó de este esfuerzo monumental después de que terminó la guerra. Porque, a pesar de estar diseñado para el combate, el Hellcat sobrevivió a la guerra y continuó volando. Pero no como una máquina de matar, como testigo silencioso de una era en la que ganar significaba fabricar la victoria, una hora a la vez. La guerra que Japón planeaba librar en 1941 ya no existía en 1945. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre pilotos se convirtió en un choque entre civilizaciones. Y en este campo, no bastaba con tener fe, era necesario tener fábricas. La filosofía del Bushido, el código de honor del guerrero, enseñaba que la muerte con propósito era más noble que la vida sin gloria. Pero en el campo de batalla moldeado por el Hellcat, esa lógica se derrumbó. El caza estadounidense no luchó contra guerreros, se enfrentó a objetivos. No se metía en duelos, realizaba misiones. Su existencia no dependía de la valentía individual, sino de la integración con radares, radios, portaaviones, escoltas, doctrina y suministro. El Hellcat fue la punta de una red que comenzó con el voto demócrata, pasó por la línea de montaje, cruzó el Pacífico con convoyes escoltados y terminó con ráfagas de .50 calibradas, por técnicos a 10.000 kilómetros de distancia. Era, al mismo tiempo, el producto y el símbolo de una visión del mundo, la de la victoria no como un milagro, sino como planificación. Japón, por su parte, permaneció aferrado a una idea ancestral, que la calidad del espíritu podía compensar la inferioridad material. Esta creencia funcionó en los primeros meses de la guerra, cuando la sorpresa estratégica y el entrenamiento de élite ofrecían ventaja. Pero tan pronto como la balanza de la producción se inclinó, la lógica de la fe fue aplastada por las estadísticas. Mientras que los estadounidenses entrenaban a los pilotos con 300 horas y miles de disparos simulados, Japón enviaba a los jóvenes al combate con 40 horas y sin experiencia real en tiro. La doctrina japonesa todavía enseñaba las maniobras como un arte. La doctrina estadounidense enseñaba la supervivencia como una ciencia. El héroe japonés voló ligero para morir con honor. El estadounidense voló con armadura para regresar y luchar nuevamente. Una apuesta por el alma. El otro, en el ciclo logístico. Esta diferencia de visión se reflejó incluso en la forma en que se recordaba a los pilotos. Los kamikazes, celebrados como mártires, tenían sus nombres inscritos en los monumentos. Los pilotos de Hellcat eran estadísticas, parte de un sistema, pero fue precisamente esta despersonalización la que garantizó la victoria. Cuando la batalla se industrializa, la individualidad se vuelve vulnerable. Japón celebró la excepcionalidad de sus ases. Estados Unidos celebró la eficiencia del set, y mientras uno glorificaba el sacrificio personal, el otro producía doctrinas para evitar sacrificios innecesarios. Porque, al final, mantener vivo a un piloto era más ventajoso que inmortalizarlo con medallas. Este contraste fue evidente en todos los aspectos de la guerra aérea. Donde Japón vio exceso, Estados Unidos vio seguridad. Donde los japoneses veían rigidez, los estadounidenses veían estandarización. El cero era una obra maestra de la ingeniería artesanal, ajustado manualmente, dependiendo de las condiciones ideales. El Hellcat fue hecho para operar de manera eficiente incluso en las peores circunstancias. Soportó mares agitados, desembarcos violentos, reparaciones improvisadas. Era tosco, pero infalible. Un ingeniero japonés capturado después de la guerra lo definió amargamente. No construyeron un caza, construyeron un martillo volador, y este martillo aplastó no solo a los aviones enemigos, sino a la misma lógica que los sostenía. La caída de Japón no fue solo material, era doctrinario. A partir de 1944,
La cúpula militar ya no pudo justificar la continuidad de las operaciones basándose en la expectativa de la victoria. La guerra continuó por inercia, por honor, por negación de lo obvio. Pero los cielos se perdieron, y con ellos, la capacidad de defensa estratégica. Cada misión era un sacrificio, no una ofensiva. Cada despegue, una frase. Y el Hellcat, en su frialdad funcional, lo hizo visible. No volaba para intimidar, volaba para cumplir. Fue, quizás, el primer luchador verdaderamente post-heroico de la historia. La guerra ya no necesitaba caballería, necesitaba un algoritmo. Esta sustitución de la emoción por la lógica es lo que destruyó el mito de la invencibilidad japonesa. Y más que eso, reveló el abismo entre un imperio moldeado por tradiciones y una república moldeada por sistemas. Cuando los japoneses se dieron cuenta de que no solo se enfrentaban a aviones, sino a todo un engranaje que estaba comenzando en la planificación estatal, ya era demasiado tarde. La resistencia se convirtió en un ritual, combate, formalidad, y la derrota, inevitable. La guerra entre combatientes terminó, pero la guerra entre filosofías continuó. Porque lo que derrotó el Hellcat no fue solo Zero, fue la creencia de que el espíritu puede vencer a la máquina. En el próximo y último capítulo, profundizaremos en las consecuencias de este abismo ideológico. Lo que el Hellcat dejó como legado no fue solo la victoria, era un nuevo patrón de guerra, una nueva definición de superioridad. Y una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Qué sucede cuando una civilización decide convertir la logística y la eficiencia en un arma en valor moral? La respuesta está en el silencio que siguió, y en la sombra que proyectaba el Hellcat, incluso después de apagar sus motores. El Hellcat no fue diseñado para batirse en duelo, fue hecho para ganar, y ganó. No por casualidad, no por valentía aislada, sino en virtud de un sistema que entendió antes que los demás que la guerra moderna se ganaría lejos del campo de batalla. Cuando el polvo se asentó sobre el Pacífico, lo que quedó no fue solo el cadáver de los aviones o el silencio de las radios apagadas. Lo que quedó fue la confirmación de una tesis incómoda. Japón no perdió por falta de coraje, perdió porque creyó que el coraje era suficiente. La doctrina que exaltaba el sacrificio individual y la ligereza espiritual fue aplastada por un engranaje sin rostro, impulsado por el acero, el aceite y la coordinación. El Hellcat no solo destruyó aviones, destruyó una filosofía. Demostró que, en la guerra total, el honor sin estructura es poesía, y la poesía no sostiene granadas. De este giro brutal surge una lección clara y despiadada. La logística determina la estrategia. El volumen triunfa sobre las tácticas. La guerra del futuro no pertenece al héroe solitario con la espada en la mano, sino a la cadena de suministro, al operador de radar, al mecánico que cambia las piezas con precisión quirúrgica. En un mundo donde un avión puede ser reemplazado cada hora, el sacrificio ya no es noble, se convierte en desperdicio. La superioridad espiritual, sin infraestructura para sostenerla, se evapora como humo en el cielo. Y en este nuevo paradigma, el Hellcat se convirtió en el heraldo de una era. No la era de la valentía, sino la era de la eficiencia. El propio general Adolf Galland, un as de la Luftwaffe, reconocería este abismo con amargura quirúrgica. Hemos sido derrotados por camiones estadounidenses. La frase resuena con ironía y peso, porque resume la incómoda verdad, que la guerra se gana menos con el brillo de las armas y más con la sombra de las fábricas. Si valoras la investigación y la verdad histórica contada en profundidad, disfruta de este video y suscríbete al canal. Este apoyo es el combustible que mantiene viva la memoria de los hechos. Deja en los comentarios cuál fue el dato más impactante que descubriste hoy. Y toca el timbre para no perderte el próximo hecho histórico devastador que aún necesita ser contado. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.